El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde MBS Noticias en tu frecuencia del 102.5 y también en las diferentes plataformas. www.mbsnoticias.com. Es un gusto y verdaderamente es un placer poderte acompañar en este momento de la tarde del sábado, en el cual pues marcamos lo que ya pasó, lo que ya ocurrió, lo que pudimos hacer o no durante este día y sobre todo lo que podemos planear, lo que podemos ejecutar, lo que podemos nosotros aquí charlar en función de lo que puede ser el sábado. El sábado aún es una promesa, el sábado aún es un plan por desarrollarse. Así es que pon toda tu atención, pon toda tu energía, pon todo tu entusiasmo, porque ¿qué crees? En Líneas Sonoras te vamos a dar también ese empujoncito para que este sábado sea inolvidable. Pues tú puedes platicarnos acerca de qué estás haciendo, cuáles son tus planes del sábado, qué nos puedes compartir, qué estás comiendo. Recuerda que si estás comiendo, te deseamos un muy buen provecho. Perfecto. Así es que, amigas y amigos, platícanos también un poquito acerca de lo que nosotros podemos en este momento también envidiarles por completo. Si estás trabajando, ten paciencia, ya pronto llegará el fin de la jornada y te vas a sumar evidentemente a lo que podemos hacer con los grandes planes sabatinos que pueden evidentemente llegar hasta el domingo. Así es que bueno, haz un plan fantástico, fenomenal, porque tú sabes que en este momento aquí en Líneas Sonoras ponemos nuestras fuerzas y toda nuestra energía para que tú puedas tener un momento fantástico y que lleguemos justo a cumplir con ese objetivo de tratar y de intentar ser felices. Además, bueno, si tú eres un amigo de las aplicaciones que están por aquí y por allá, de los taxis que cumplen con esa gran labor de ayudarnos a transportarnos durante la tarde en todas las ciudades, en todos los lugares, también te mando un enorme abrazo. Nos gusta muchísimo que nos hayan llamado, nos hayan llegado de repente mensajes de personas que nos escuchan justamente de este tipo de aplicaciones, de transporte de aplicación, y nos dicen que nos escuchan, que nos acompañan en este momento de la tarde. Así es que bueno, es un gusto y un placer que también podamos acompañarte a ti en este momento. Recuerda también que este programa se convierte a partir de lunes en un podcast que puedes encontrar ni más ni menos que en todas las plataformas y en específico en Spotify, también en Apple, donde puedes también descargar y escuchar estos programas cuando quieras, cuando estás corriendo, haciendo ejercicio en el gimnasio, cuando estés cocinando, en la noche cuando tengas sueño y dices, ay, voy a escuchar la voz de Carlos Carranza a ver si así ya me da sueño y me duermo. En una de esas pues tiene efecto. Así es que bueno, tú puedes tener la libertad de escuchar estos podcasts donde quieras y cuando quieras. Y también aprovecho para saludar y mandar un abrazo a las personas que justamente mediante el podcast nos escuchan en diferentes lugares del planeta. Nos han mandado saludos de Estados Unidos, de España, de Inglaterra, de Colombia, de Argentina. Así es que, en verdad, gracias por permitirnos llegar hasta ti, hasta donde te encuentres. Y, por supuesto, para Líneas Sonoras siempre será un privilegio acompañarte en todo momento. Mi querida Isabel Revuelta, ¿cómo estás? Muy bien, querido Carlos. Feliz de estar de nuevo aquí contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. No, es un gusto y un placer recibirte en esta cabina, además, porque estás dando a conocer pues un segundo volumen de un primer libro que además pues tuvo un éxito muy importante. Fue un libro muy reconocido, muy leído, porque además en eso radica el éxito, ¿no? En que se ha leído, en que se ha platicado, se ha conversado y también discutido. Por supuesto, ¿no? sí. Y llegas entonces también con tu segundo volumen de Hijas de la Historia. Así es, estoy súper emocionada. Oye, platícanos un poquito. Parto justo de este primer volumen que nos veniste a platicar acá, claro. ¿no? En su momento hace algunos años, quizá unos 3 años. 4 años. Bueno, salió en septiembre del 2021, Ajá. el primero. Ok. Y ahorita estamos con este que salió en noviembre pasado. Así es. Y les compartí a mis amigas y amigos radioescuchas de quiénes hablas en esta ocasión, ¿no? Y vuelves a presentarnos diferentes etapas y a mujeres de esas diferentes etapas que de una u otra manera marcan un camino y que tal vez no sean tan conocidas, ¿no? Efectivamente, hay una deuda grande con la historiografía. Bueno, más bien, la historiografía trae esa deuda con las mujeres porque no hemos hablado de ellas, no han hablado de ellas. Uh-huh.
y siempre han participado en los procesos de la historia. Y en esta ocasión, con Hijas 2, quería hablar de otros periodos, porque además es muy pertinente hablar de biografías, pero biografías que estén insertas en esos momentos, porque si no, no te queda muy bien, digamos, ni el proceso ni la vida de la propia protagonista. Y ¿no? la importancia de ellas, ¿no? Exactamente. O también tendemos a meter el ojo del presente y entonces entendemos mal al personaje o simple y sencillamente no se toma en cuenta y no lo conocemos de una manera completa. Entonces me animé a irme a otros periodos de la historia, pero igual que en Hijas de la Historia 1, me gusta narrar el mundo ese en el que vivieron. Y entonces es un libro de historia y biografías de mujeres, las dos. Así es. A mí me gusta mucho cómo lo haces porque también, a diferencia tal vez un poquito del primero, te das la oportunidad de contar más, ¿no? De traer no solamente esos datos, ese contexto como lo planteas, sino de narrarnos de tú a tú, de una plática de café, la importancia de estas mujeres. Pero más allá del dato, de la cronología, del plan, una cuestión didáctica, sino es un asunto muy humano, desde los temores, desde los miedos, desde todo eso que va rodeando la presencia de estas mujeres en su época. Por supuesto, porque esbozar eso de lo que estuvieron hechas, eso de lo que tuvieron que afrontar, o lo que tuvieron que romper, o lo que tuvieron que soportar, o incluso innovar, inventarse ellas mismas, es importante justamente profundizarlo. Y son momentos en que la investigación te dice, bueno, sí, el dato duro es tal, pero claro, ¿en dónde? ¿En qué momento? ¿A qué organización pertenecía? ¿O por qué se le hizo más fácil o se le hizo más difícil dar ese salto? Y también hay periodos que no tenemos tan estudiados. Por ejemplo, el mundo prehispánico. Es la primera vez que me animo, que no fue en la coyuntura de la conquista, sino lo que fue el México prehispánico, hablar de una mujer que vivió hace 1300 años. La Reina Roja. La Reina Roja de Palenque. Entonces, fue obviamente consultar todas esas fuentes de grandes hombres y mujeres que han estudiado esos periodos, ya han estudiado a los mayas, y esbozar para mis lectores esa síntesis de lo que fue la vida de Itzcoatl, la Reina Roja, cómo fue que se descubre también y cómo vivieron otras mujeres de su época. Entonces, fue una investigación muy interesante en donde la historiografía está justamente rescatando a estas mujeres. Claro, fíjate que no solamente con Hijas de la Historia 1, sino también con este segundo volumen, recuerdo al doctor, nuestro querido amigo también Jorge Reina, que es especialista en la obra de Sor Juana, y él, cuando nos visitó también, nos platicaba cómo en su investigación se ha encontrado con muchos otros personajes femeninos, muchas mujeres, que también habían escrito en otros conventos, en otros momentos, en otras latitudes. Es decir, Sor Juana, como nos planteaba, está en el pináculo, ¿no? Claro. Está en la parte más alta y es la mujer más reconocida, pero también el genio de Sor Juana, ¿no? Claro. Pero abajo había muchas otras mujeres. Y creo que eso es algo muy interesante como lo estás planteando. Ellas son de alguna manera el nombre, pero detrás hay todo un andamiaje de mujeres que también están sosteniendo esa historia. Impresionante darnos cuenta que no contaron su participación. O sea, no es que ahorita estemos inventando o sacando el hilo negro, no. El tema es hasta como primordial buscar la historia completa. Un ejemplo, en la conquista. Hay un libro buenísimo actualmente en España que se llama No vinieron solos. Y quiere decir que esa idea de que habían llegado solamente españoles, hombres, y abrieron las cárceles, por supuesto que no, son procesos sociales. Incluso hay mujeres de España que están en la batalla, como María Estrada. Esa es una que está encontrándose su participación. Mira. Pero muchas mujeres que también llegaron a vivir a estas nuevas tierras, a colonizarlas, a habitarlas, pongámosle el nombre que queramos, pero no se registró. Y hay cientos y cientos. Esto que me dices de Sor Juana es verdad. O este nuevo libro de Marilén Patí Matú, El hombre prehistórico, es también una mujer. La mujer, el hombre de Tepexpan, es una mujer aquí en México. Es una mujer que también estaba en la cacería. Entonces, nos hace falta echar luz.
Nos hace falta encontrarlas a muchas. Y a otras hay que reivindicarlas, efectivamente, porque sus historias están mal contadas. Como la Malinche. Efectivamente. ¿No? O sea, que creo que es el gran ejemplo. Claro, ¿no? el gran ejemplo. O del otro lado podemos encontrarnos a una Leona Vicario, donde hacemos apologías de santas, estas madres intocables de la patria. Y por un lado, claro, está esta maravillosa vida pública que se avienta y bueno, se juega el pellejo, permíteme el término. Leona Vicario siendo una mujer criolla, con una muy buena posición económica y sin embargo se avienta al vacío porque consideraba que esto ya era algo distinto, era algo propio, esta nación. Y ella se reivindica en su propio momento porque Lucas Alamán le dice, oye, no, tú lo que hiciste fue porque estabas absolutamente enamorada de Andrés Quintana Roo. Sí, seguro, se casa con él y viven una vida larga, tienen 2 hijas, pero le contesta en una carta brillantísima, no, señor Alamán, y mira que yo a Lucas Alamán es un personaje que admiro, no, señor Alamán, no se confunda. Si yo hice lo que hice es porque una mujer, al igual que un hombre, puede sentir el amor a la patria de manera muy profunda. Así mero. Así nomás. Genial, fantástico. Oye, Isabel, ¿qué te gusta beber para este momento de la tarde? A esta hora es hora de tequilita. Tequilitas, ¿verdad? Claro, un buen tequila. Eres de las nuestras. Mi querida Isabel, vamos a ir por un tequila. Ustedes, amigos, vayan por lo que quieran. Vayan por un aperitivo, vayan por tequila, por pulque, por algo, una naranjada, lo que sea. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo nuestras líneas sonoras en MBS Noticias, en el 102.5. No te vayas porque vamos a seguir platicando de Hijas de la Historia 2 con Isabel Revuelta, ya con unos tequilas encima. En esta investigación que tú estuviste haciendo seguramente con respecto a tu primer volumen, aquí lo hablábamos, se te fueron quedando algunas en el tintero. Sí. Y van saliendo, sí. ¿no? Las vas mostrando también a tus lectoras, a tus lectores. Y hay mujeres que evidentemente te van moviendo más, ¿no? Claro. Estamos hablando de Tequelhuetzin, Luisa Jicotencal, Francisca Núñez de Carvajal, ya hablaste de Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, que además es una mujer que este año va a sonar muchísimo, ¿no? También Carlota de Bélgica, ¿no? Está presente Carlota, que muchas otras personas a lo mejor no lo hubieran considerado como parte de la historia de México, y sin embargo, aquí está, ¿no? Exacto. Y Juan Catalina Romero y Leonora Carrington, ¿no? Sí. Fíjate, son 8 mujeres, el anterior son 10, pero en esta ocasión cada periodo en el que vivieron estas 8 está más detallado, porque son momentos de nuestra fundación, son momentos de nuestro camino como mexicanos, y entonces esas vidas se van hilvanando en el gran lienzo, y hay mucho detalle, hay muchas cosas que yo quería contar de esos momentos y de ese México que vivieron. Por eso es que, por ejemplo, Carlota y Leonora, que no nacen en México, sin embargo, todo habla de México. Así es. Cómo llegan, el por qué llegan. Y bueno, un ejemplo con Carlota, he tenido oportunidad y en algunas entrevistas de hablar de este momento tan duro que fue para nuestra historia. Ese siglo XIX que estábamos buscando qué íbamos a hacer. Así es. República federal o centralista, y otros hablaban de monarquía, y otros querían la mitad del territorio, que fueron los estadounidenses en una guerra brutal, que muy injusta y que perdemos en 1847. Entonces, después de todo esto, una guerra intestina. Los mexicanos que habíamos recibido ese golpe tremendo, ¿cómo nos vamos a organizar? Unos conservadores, otros liberales. Ahora sabemos el final. Pero en el tomo 1 está una mujer que le quise yo dar voz porque era de esas voces conservadoras, no monárquica, eso fue después, conservadora, que es Concepción Lombardo, es la viuda de Miramón, que ya lo hemos platicado, que era uno de los niños héroes, pero no pasó a la historia porque no se murió. Sí, no, quedó 9 meses preso por los estadounidenses y vivió con ese dolor de haber perdido esa guerra, ese territorio, y querían otra cosa para México, dejémoslo ahí. Así es. Después, en ese mismo momento tremendo de definición, otra mujer, Margarita Maza. Y entonces ya en este segundo volumen hablo de cómo vivían esas personas. Ella era hija de un hombre que se dedicaba a un negocio que fue sumamente importante durante siglos, que era la grana cochinilla, el rojo mexicano, que lo podemos encontrar no solo en textiles, sino en las obras más importantes de la pintura universal. Así es. Es endémico de Oaxaca y era una cosa que les dejaba muchísimas ganancias. Ella es hija expósita, adoptada. Por ahí también no encontré un documento donde se pudiera
enfatizar que sí era la hija de este hombre, le llamaban el gachupín, que en realidad era italiano, pero la tiene en su casa de una manera como si fuese su hija, etcétera. Se casa con Benito Juárez, 20 años más grande, y se enamoran, porque las cartas que se escriben son fabulosas. Pero, volviendo a contestarle a Lucas Alamán, no nada más es que se enamorara, está convencida de ese mismo proyecto de Benito Juárez. Claro. Y ese otro proyecto también venía una cosa espantosa, que fue la invasión francesa y el Segundo Imperio. La necedad de Carlota y de Maximiliano, que siendo tan educados no hayan sabido leer que aquí era una nación, ya era otra cosa, pero vienen también en ese momento. Son 3 mujeres, Carlos. Sí. Cada una desde su posición, sí, junto a Miramón, junto a Juárez, junto a Maximiliano, pero participando en... Por eso son hijas de la historia, porque participan en esos tremendos momentos de definición y cada una con tragedias personales. Claro. Y con la oportunidad, estando al frente o en el momento de tomar una decisión, lo llevan a pie juntillas con su propia vida. Claro, me encanta cómo planteas este siglo XIX, ¿no? Que por ahí lo llamaban el siglo en el cual se nace realmente México, porque se está, más allá de la fecha histórica de 1810 o 1821, se trata de definir qué va a pasar con este territorio, con su gobierno, sí, pero con su sociedad y con su gente. Claro. Y nosotros, cuando estudiamos la historia del 19, por lo general, en esa constelación, ¿no?, de estrellas, como lo haría esa alusión también Luis González Obregón, plantea pues la presencia de puros hombres, y sin embargo detrás de esto los artífices como mujeres también, claro, están presentes. Claro. Porque van unos con otros, ¿no? Claro. O sea, ahí están sosteniendo también la historia. Por supuesto, y nada más, digamos, claro, esto que estás diciendo, que lo vemos actualmente. No podríamos entender un México, el México de las mujeres, o el México de los hombres. No. Somos un solo México, es una sola historia, y yo realmente aspiro con estas mujeres, con estas historias, entender eso, es una sola historia y siempre estuvieron presentes. Margarita acompaña de una manera total y absolutamente austera, republicana, con una gran convicción, a representar a esos liberales ante los Estados Unidos con el presidente Ulysses S. Grant. Acaba de regresar. Bueno, pero obviamente en vida propia decir, yo voy a estar completamente convencida con mis acciones. Se pudo haber quedado en su casa, sí, apoyar al esposo, muy, digamos, loable también, si eso hubiese sido su decisión, pero no, decide ir a los Estados Unidos. Ahí mueren 2 de sus hijos, porque tenía plasmada esto que estás diciendo, esta idea de un México que fue después la República restaurada. Carlota, por su propio también origen, ella creía que se necesitaba una monarquía para las naciones que iban naciendo, como su propia Bélgica, ¿no? No existía como país, su padre es el primer rey que tuvo Bélgica. Por supuesto que ella venía de una gran tradición aristocrática, era la nieta de la reina Victoria, nada más. Monárquica, sí, claro. Monárquica, absolutamente, pero no leyeron las señales de esta tierra. Y cuando estuvo aquí en el despacho, no justifico esa invasión, pero es muy interesante ver lo que hizo como gobernante, porque sí estuvo gobernando varios meses, tomaba temas importantes, hace una crítica tremenda a la nada de México. ¿Cómo es posible que no pasa nada? ¿Cómo es posible que yo estoy citando al gabinete, en ese momento, los representantes del gobierno, y llegan tarde? No es posible. Habla también de los derechos de los trabajadores, que no deben de trabajar los niños. En fin, toma el despacho en sus manos. Y eso era interesante plantearlo. Y lo planteas de tal manera que nosotras y nosotros nos va enganchando la historia, porque tú compartes y narras, ¿no? Sí. Y narras también las vicisitudes en lo político, pero en lo familiar y en lo humano, en todos los sentidos. Y claro, creo que nos vas presentando a mujeres que, comprometidas con su propia causa, por así decirlo, con su propio eje político. Mentalidad. Con su mentalidad, sí, pero al mismo tiempo comprometidas con su familia, comprometidas con los otros que estaban cerca de ellos. Y eso, por lógica, nos habla de mujeres que están muy lejos del texto histórico académico al que estamos muy acostumbradas y acostumbrados. Claro, las mujeres de carne y hueso, como las actuales. Te aseguro que en 30 años estarán escribiendo sobre las hijas de la historia actuales, porque justo tienes eso. Y la
decisión que puedan tomar, eso es lo que habla de una equidad, de una sociedad igualitaria, de una sociedad afín a ellas. Esa decisión, que tengan el derecho a elegir si le dan mayor peso a la vida personal o le dan mayor peso a la vida pública. La gran revolución del siglo XX, Carlos, fue justamente que las mujeres salieran a la vida pública de una manera ya permanente, ¿no? Y bueno, también ahí Leonora Carrington nos da una cátedra de lo que es romper con estructuras. Ella venía además de una estructura, imagínate, tan anquilosada como lo era justo la era victoriana, que estaba terminando, que estaba en estertores, y un padre industrial que le dice: no es posible, eres la oveja negra de la familia. Porque ella era una mujer libre, rebelde, artística, pero todo lo hace abrevando también de eso mágico que tiene México, ¿no? Y México metido en la orquesta internacional. Claro. En la geopolítica internacional. Y entonces, imagínate cómo está relacionado este personaje de Carrington con la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra Mundial, y cómo es que llega a México. Entonces también me doy ahí un poquito de vuelo, de hablar gente como Remedios Varo, José Horna, Chiqui Weiss, el de la maleta mexicana, o sea, un fotógrafo húngaro que también tiene una historia impresionante, fantástica, que viene ahí también en el libro. Pero explicar que tanto hombres, mujeres y nuestro propio país estamos tejidos a la gran historia universal. Fantástico. Me encanta además cómo vas planteando las líneas de lectura, que a las cuales nosotras y nosotros seguramente podremos tomar cuando tengamos hijas de la historia 2, que está editado por Planeta. ¿Te parece que vamos por otro tequilita? Me parece muy bien. Ya vamos por el quinto. Venga, vamos por más tequilitas, porque estamos transmitiendo completamente en vivo nuestras líneas sonoras aquí en MBS Noticias. Estamos en nuestro último bloque y vamos a aprovecharlo mucho, porque estabas tú hablándonos de Leonora Carrington, ¿no? Sí. De cómo ella misma fue un eje en el cual puedes entender cómo se relacionó no solamente con otras mujeres de su época, con otras artistas de su época, escritoras, pintoras, sino también fue artífice de cómo fue llegando la Guerra Civil a México, de cómo estuvo también ella participando de alguna manera, de todo lo convulso que fue también la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un gran personaje, Leonora Carrington. Un gran personaje, y sobre todo una mujer adherida a ese siglo XX moderno, violento, disruptivo, creativo, vanguardista, todo. Era una jovencita cuando conoce a Max Ernst, se vuelve loca primero con su arte, con la forma que pintaba, y después con él, ¿no? Claro, sí. Un hombre que le llevaba muchísimos años. Una cosa lleva a la otra. Una cosa llevó a la otra, y se fuga con él. Imagínate romper. Bueno, a ella la presenta el padre y la mamá la presentan en el Palacio de Buckingham, en despertar a la sociedad de las jovencitas en la corte de Jorge V, y lo único que te dice es: qué horror de día, la peineta me estaba abriendo el coco, qué horror. Ella era hija de una mujer irlandesa, y la nana era irlandesa, entonces le contaba cosas míticas y todo este tema del bosque y la sabiduría de la naturaleza y personajes fantásticos. Y esa fantasía se vendrá abajo con la violencia cuando los nazis persiguen a Max Ernst, y el propio padre la persigue a ella y la recluye en un hospital psiquiátrico en Santander, España. Así es. Y le dan unos medicamentos que son comparables a los electrochoques. Terrible, sí. Y de ahí saldrá una mujer que es entrañable, muere en 2011 en la Ciudad de México, es muy mexicana, tiene una cantidad de obra, museos, está todo maravilloso mundo que hizo con Edward James en Xilitla, en San Luis Potosí, pero también están los museos que tiene justo en San Luis Potosí, en la ciudad, y podemos ver a un lagarto, la mujer lagarto en Reforma, en esta balsa, o la podemos ver en muchísimas otras obras, pero a lo que voy es que cuando se relaciona con esa intelectualidad y con esos artistas que llegan a México, te habla de lo abierto y de lo maravilloso también que es nuestro país, y habla de nuestra historia. Sin duda alguna. Yo creo que esa apertura también nos da la facilidad de entenderlas a quienes participan de este segundo volumen de Hijas de la Historia, como tú lo planteas, en un contexto, pero son contextos súper complejos, ¿no? Muy difíciles. Como por ejemplo, nos faltó ahorita para cerrar como un poco así el círculo,
de Luisa Xicotenca, ¿no? Y de Francisca Núñez de Carvajal. Esos mundos son tremendos. Digo, no O que sea, vaya y la no colonia, haya. Claro, no, imagínate, claro, cuando hablo de Tecuelhuetzin, sigo hablando de esos aciagos momentos de la conquista, ¿no? Ajá. Es otra mujer que desde el punto de vista de los tlaxcaltecas, ahora quise darle voz a los tlaxcaltecas. Así No es. todo era el mundo mexica, sin duda que no, éramos muchos Méxicos. Pero también quiero decirte que Francisca Núñez de Carvajal es un periodo de nuestra historia que de por sí lo pasamos por alto. Son 300 años que lo metemos en una monografía. La colonia. Terrible. Y esa época, ¿cómo fue el primer siglo de ese virreinato? Había cosas brutales y había cosas también maravillosas. Y la familia de Francisca Núñez, como muchísimos otros, llegaron buscando libertad de creencias. Mira. Traían otra religión. Son lo que le llamaban criptojudíos. ¿Cómo llegaban? ¿Cómo era el viaje? ¿Cómo es que cruzaban? Y bueno, que está vinculada, sí, efectivamente, sería absurdo pensar que solamente vinieron mujeres. Estaba vinculada a su hermano, que fue el que funda Nuevo León, el nuevo reino de León, Luis de Carvajal el Viejo. Pero Francisca llegará con toda su familia, hombres y mujeres, que estaban verdaderamente convencidos de la religión y la fe que profesaban. Y se la juegan en contra de una institución terrible, temida y terrorífica que fue la Inquisición. Sí, terrible. Pero también entender la Inquisición en el tamaño época. y en su época aquí en Nueva España. Y muy a la española, ¿no? Totalmente, pero claro, qué vida trágica. Y que en comparación de otras inquisiciones es muy tropical. Pues ¿no? sí, nada más que pregúntale a los Carvajal. Para ellos significó absolutamente todo, ¿no? Totalmente. Por supuesto, fue una cosa muy trágica. Bueno, no, eso es un pleonazo. Fue trágica, fue algo muy doloroso y sin embargo nuestra historia la pasa por alto. ¿Por qué? Si ahí están las cárceles de la Perpetua, se acaban de restaurar en el antiguo Palacio de Medicina o antiguo Palacio de la Inquisición frente a Santo Domingo. Ahí padeció, ahí estuvo 2 veces, porque fueron relapsos, volvieron a caer en esa famosa herejía. Ahora, hay que entender también por qué era así ese mundo. Pues era un reino que encontraba su fuerza en la religión también, totalmente. ¿no? Y en esa institución, que era la Inquisición. En esa institución, no lo justifico, es parte de nuestra historia, pero ahí está ese siglo que no sabemos, pero también fueron al pánuco, pero también bailaban, pero también... Entonces, la vida cotidiana de una familia que, insisto, una cosa trágica, pero también son 150 metros lineales del archivo de cómo vivía esa familia. 150 Riva metros. Palacio encontró el archivo de la Inquisición. Bueno, y se llama el archivo Riva Palacio en el Archivo General de la Nación, de esos juicios tremendos, porque te preguntaban absolutamente todo. ¿Cómo come? ¿Qué come usted? Y entonces esas tradiciones judías encriptadas las encontramos, por ejemplo, hoy en el norte de la República. En Monterrey, las tortillas que no tienen levadura. O ellos no comen manteca, cocinan con aceite de oliva. Todo eso es de lo que estamos hechos los mexicanos y proviene de ese temprano siglo XVI. ¿Qué tal? Interesantísimo, porque además también una época de una violencia religiosa en todos lados en Europa. Tremenda. Y por supuesto aquí, ¿no? en este territorio. Claro, también de eso estamos hechos. Y estamos hechos también de la vida de Tecuelhuetzin, esta mujer tlaxcalteca, Luisa Xicotencatl. Me encantaría hablar más de cada una de ellas, pero siento que se nos va a acabar el tiempo. Pero también muy interesante entender cómo es que estas mujeres fueron caminando. La podemos encontrar incluso en Antigua Guatemala. Su hija, Leonor Alvarado Xicotencatl, fue la primer mestiza que gobernó Antigua Guatemala. Mira, la primera mujer que gobierna la Antigua. Y tiene sangre tlaxcalteca. Su madre es Tecuelhuetzin. Mira, nada más. Son las cosas que nosotros, acercándonos justamente a lecturas como las que tú nos vas ofreciendo aquí en Hijas de la Historia en su segundo volumen, pues nos va también ampliando la perspectiva. Y saber que las mujeres han estado ahí en la historia. Totalmente, totalmente. Nada más que no han contado sus historias. Así es. Y no las hemos contado, contémoslas. Y para eso llegan historiadoras, historiadores, gente que se dedica justo a hacer ese puente entre esa historia que no terminamos por conocer o que no nos imaginamos y a traerlos en un libro como el que hoy platicamos con nuestra querida Isabel Revuelta. Muchas gracias, Isabel. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Y de volada, una mujer, Dímelo. Juana Catarina Romero. Claro. También una mujer que a lo mejor la recuerdan porque Salma Hayek la representó
representó mal representada. Después los historiadores tuvieron que ir a pedir una disculpa a Tehuantepec. Una mujer también importantísima. Entonces, los invito a que conozcamos nuestra historia, el álbum de familia, son nuestras ancestras y nuestros ancestros. Cómo, insisto en esto del tejido, cómo es que está hecho, la hechura, la raíz, todo eso que somos, pues es conocer nuestra historia, Carlos. Muchas gracias por permitirme. No, gracias a ti, Isabel. Nuevamente platicar con tu auditorio. No, a mí me gusta, me encanta que vengas a este espacio. Muchas gracias. No hay que tener muchos pretextos para hacerlo. Ven cuando quieras. Muchas gracias. Platicamos de lo que gustes, porque me parece que justo eso, el diálogo de temas como este nos permiten también conocernos y conocer más acerca de nuestro país. Por supuesto, Hijas de la Historia 1 y bueno, ahora el 2, es un libro en 2 volúmenes. No se pierdan ninguno de los 2. Y espero que haya un tercero. Vamos caminando. Vamos caminando para allá. Sí, porque mujeres debe de haber muchísimas. Bueno, sería imposible en 3. Sí, serían claro. tomos y tomos y tomos. Y así debe de ser. Y que se continúe la saga y que se continúe la tradición. Las mujeres que construyeron a México, Hijas de la Historia 2, editado por Planeta. Y además les vamos a anunciar que en febrero ya es un compromiso, ¿te parece? Es un compromiso. Sí. Me gusta. En mi club de lectura Las Aureolas, en un sábado de febrero, vamos a presentar los 2 libros. Me gusta, me encanta. ¿Te parece? Platiquemos los 2 libros. Me fascina. Hijas de la Historia 1 y 2, ahí en mi club de lectura Las Aureolas. Síganos en nuestras redes sociales para que ustedes se enteren cuándo vamos nosotros a estar ahí. Y ahí también vamos a seguir con los tequilas, ¿te parece? Seguimos con los tequilas y sigamos hablando de nuestra historia, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales, tus programas? Sí, fíjate, quiero recuperar un trabajo maravilloso con TV UNAM, Vindictas Históricas, porque estos 18 perfiles están narrados en un episodio cada uno con investigadores e investigadoras maravillosos con los que tuve oportunidad de charlar de estos personajes y además la producción de TV UNAM, imagínate, con archivo de la Filmoteca, con todo el acervo que tiene la universidad, con la realización de TV UNAM, que son mujeres maravillosas, hombres maravillosos trabajando también ahí. Son capítulos entrañables, se encuentran en YouTube. Vindictas Históricas son estos 18 personajes. Y bueno, mis programas, estoy en ADN Noticias, en el ADN de la historia, ustedes ya conocen, los domingos a las 4 de la tarde y hoy sábado a las 11 de la noche en Personajes Geniales también. Perfecto, pues ahí te vamos a seguir en tus programas, en tus redes. Muchas gracias. Y esperen pronto la invitación porque ahí en ese espacio nos la pasamos increíble, ¿no? Así es, me encanta. Así como lo hicimos este día en Líneas Sonoras. Isabel, muchas gracias. A todas nuestras amigas y amigos que estuvieron compartiendo con nosotros este momento de la tarde desde el corazón, desde la más entraña profunda del corazón, te damos las gracias. Nos escuchamos el lunes como un podcast. Esto fue Líneas Sonoras aquí en MBS Noticias. Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.